Bien, gracias por seguirnos acompañando. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es un artículo que ha salido, que, bueno, realmente no es realmente un paper así de los que decimos en una revista científica, sino es un informe técnico, un informe interno, pero que lo han subido al servidor de preprints del archive, de un laboratorio que se llama el SLAC, SLAC, que es del National Accelerator Laboratory de Estados Unidos. Y lo que estudian es la viabilidad de usar Júpiter como un detector de materia oscura. Que ya saben que la idea para intentar detectar materia oscura es tener un blanco muy grande en el cual las partículas de materia oscura al atravesarlo, pues por casualidad alguna, tenga la desgracia de chocarse con una partícula de materia ordinaria y producir algún efecto, ¿no? Tenemos estos detectores en tierra metidos, enterrados debajo de minas, en los que intentamos que, pues eso, que choque, produzca algún retroceso en un núcleo atómico y eso genere un fotón y podamos detectar ese fotón. Pues aquí se propone algo así, pero con un blanco muy, muy grande, que en este caso sería el planeta Júpiter. Y la cosa es un poquito diferente porque la idea no es que la partícula de materia oscura vaya y choque contra la materia ordinaria y produzca un retroceso, sino más bien que Júpiter, su potencial gravitatorio, actúe como una especie de red para atrapar partículas de materia oscura y que vaya acumulando en su interior una mayor cantidad de partículas de materia oscura. Eso implica que tiene que haber una cierta interacción, que la partícula de materia oscura pueda sufrir una interacción, una dispersión con algún protón en el interior de Júpiter y que eso le reste suficiente energía cinética para que se quede atrapada. Y si eso ocurre de vez en cuando, a medida que Júpiter se va moviendo en medio de este mar de materia oscura, pues irá acumulando en su interior suficiente densidad de materia oscura como para que de vez en cuando dos partículas de materia oscura choquen entre sí dentro de Júpiter. Eso dé lugar a una partícula intermedia, una partícula mediadora, que se propague durante la suficiente distancia como para que salga de Júpiter y una vez que ha salido se desintegre emitiendo un fotón, que en este caso serían en rayos gamma. Entonces lo que hacen es, primero, observaciones con Fermi, el satélite Fermi, con el telescopio de área grande de Fermi, que es un satélite que observa en rayos gamma, para ver si pueden detectar emisión de rayos gamma de Júpiter. Y la respuesta es que no, pero con matices, que no detectan nada. Y eso lo aplican a poner cotas, digamos, a las propiedades de la partícula de materia oscura. Porque, en fin, la cosa no es decir, no detecto nada, por tanto no puedo saber nada. No, si no detecto nada, pues puedo saber algunas cosas, porque puedo descartar algunos modelos de materia oscura, ¿no? Entonces, bueno, está interesante, no es la primera vez que se propone algo así, también se ha propuesto la idea de usar otros planetas, de usar la Luna como blanco para detectar materia oscura, incluso el Sol. Eh, el Sol es complicado porque el Sol tiene sus propias emisiones también cuando tiene actividad solar. Eso puede dar lugar a emisión de rayos X, incluso en algunos casos de rayos gamma, y tienes confusión. Y aparte, claro, el Sol está bien porque es mucho más grande, entonces hace un blanco mucho más grande, pero bueno, sus partículas tienen otras propiedades, en particular está más caliente, y eso hace que es más difícil que le reste suficiente energía a la partícula de materia oscura como para que se quede atrapada. Entonces, Júpiter, aunque tenga un campo gravitatorio menor que el del Sol, al ser partículas más frías, es más probable que acumule esas partículas de materia oscura porque en esa interacción es más probable que le reste energía cinética a las partículas de materia oscura. Así que, bueno, esa es un poco la idea básica del artículo. Antes de entrar en los detalles, no sé si quieren comentar algo sobre esto o vamos un poquito más a los detalles. Francis. Si queréis una visión general, porque estoy viendo en el chat de YouTube que Bruno comenta que esto de la aniquilación partícula-antipartícula suena que hay dos partículas de materia oscura. No, no. La hipótesis estándar para la partícula de materia oscura es que es una partícula no solo neutra, es decir, que no tiene carga eléctrica, sino además intrínsecamente neutra, es decir, es idéntica a su antipartícula. ¿Vale? La partícula de materia oscura se puede aniquilar con ella misma.
¿vale? La aniquilación es partícula-antipartícula, pero si una partícula es idéntica a su antipartícula, se puede aniquilar partícula contra partícula. Entonces, una de las cosas que se buscan para buscar partículas de materia oscura es, por métodos indirectos, es el resultado de la aniquilación de esa pareja de partícula-antipartícula, que a priori podría dar lugar a una partícula o varias del modelo estándar, ¿vale? O sea, en esa aniquilación puede aparecer una partícula que esté acoplada muy débilmente con el modelo estándar, que se desintegre en partículas del modelo estándar, o directamente en esa partícula yo concentro en la aniquilación partícula-partícula, si queréis, o partícula-antipartícula, concentro mucha energía en un cierto lugar y puedo activar ciertos acoplamientos muy débiles, que están muy suprimidos, y generar, por ejemplo, fotones. Entonces, aunque la partícula no tenga carga eléctrica, puede acabar desintegrándose en fotones. Entonces, aquí se plantea estudiar un proceso de ese tipo, en el que la cantidad de, como ha comentado Héctor, la cantidad de partículas de antimateria en el centro de Júpiter sea suficiente en densidad, sobre todo más en el centro de Júpiter, para provocar aniquilaciones partícula-antipartícula que den resultado fotones que podamos observar. Y lo más interesante de este tipo de trabajo es que explora las búsquedas indirectas de partículas de materia oscura con fuentes astrofísicas, que hay muchísimas, con rayos X, rayos gamma, hay muchas posibilidades, exploran un rango de masas diferente al que podemos explorar con la búsqueda directa utilizando átomos, porque podemos explorar partículas que tengan una masa más pequeña que la masa de un átomo más pequeño, el átomo de hidrógeno, o mucho más grande que la masa de los átomos más pesados, son cientos de gigaelectronvoltios. Exacto, te da acceso a un rango de parámetros complementario, un poco diferente a los que puedes acceder, por ejemplo, con los experimentos en tierra, ¿no? En laboratorio. Claro. Así que... Sobre eso, sobre los experimentos en tierra, quería hacer un comentario. Como bien explicaba Héctor, la elección del target, que sea Júpiter, tiene tres razones de ser. Una que es grande, otra que es masivo, que están relacionados pero no son lo mismo, y otra que no, que es frío, mejor dicho, no muy caliente su interior, ¿no? Como bien explicaba Héctor. Ahora, también es importante decir que este tipo de experimentos, mutatis mutandis, porque no son exactamente el mismo tipo de partículas que uno podría ver, no solamente se pensaron en otros targets como la Luna, eso, sino también en la misma Tierra. Hubo varios modelos, recuerdo al menos hace 15 años estaba muy de moda, la posibilidad de detectar, mirar hacia el centro de nuestro planeta, pensando que en el núcleo, que es muy denso, adentro del magma, o sea, hay un núcleo sólido nuevamente, muy denso, y que esa alta densidad aumentara, como aumenta mucho la densidad, hiciese que quedase atrapado también ahí un halo de materia oscura si esta fuese... básicamente había materia oscura de alta energía que colisiona porque a pesar de interactuar muy poco, hay mucha densidad ahí, quedaba medio entorpecida después del golpe, digamos, perdía energía y quedaba atrapada ahí. O sea, esta idea se pensó también en la Tierra. Obviamente, esto depende de la densidad, la masa y eso, depende del target, te ayuda a descartar o poner cotas sobre diferentes modelos, pero bueno, en el caso de Júpiter, lo que tiene de bueno es que es gigantote. Sí, el núcleo de Júpiter está algo así como 14.000 grados o de ese orden, si no recuerdo mal. Sí, del orden de eso, que es mucho más frío que el Sol y entonces eso ayuda bueno, lo hace también óptimo en ese sentido. Sí, del tema observacional, yo la verdad es que no sé mucho de observaciones de rayos gamma, ni de casi nada, de nada, pero el tema es complicado. O sea, no es tan fácil como formar imagen con un telescopio porque no hay lentes ni hay espejos adecuados para enfocar rayos gamma, ¿no? Entonces, el sistema es bastante complicado. Pensemos que los telescopios que hay en tierra, como los de MAGIC, que hemos hablado alguna vez, lo que hacen es que no detectan directamente el rayo gamma, sino que la atmósfera de la Tierra nos hace como una especie de detector intermedio que los convierte a radiación ultravioleta y es la luz ultravioleta la que se detecta en los telescopios al final. Aquí, en estos satélites, se trata de detectar directamente los rayos gamma y eso es complicado porque no los puedes enfocar. Entonces, hay una parte del artículo en el que se describe la observación y que a mí me resultó muy árida y difícil de entender, pero vamos, básicamente han tenido que juntar los 12 años que lleva Fermi funcionando
han cogido y han, digamos, sumado esos 12 años, los momentos en los que estaba Júpiter en el campo de visión. Tú tienes que considerar un campo de visión de básicamente 30 grados, porque en cualquier parte de esos 30 grados que tuviera Júpiter es posible que un rayo gamma que hubiera emitido te hubiera acabado entrando en tu detector, ¿no? Entonces tienes ahí una incertidumbre muy grande en la posición espacial, ¿no? Pero bueno, lo que hacen es comparar mapas cuando Júpiter está en el campo de visión y cuando no está, para ver si hay un exceso de uno respecto a otro. O sea que el tema es muy complicado y aquí presentan imágenes, ¿no? Con mapas de cuando está y cuando no está. Y cuando no está, no es que sea una imagen negra, no, es que hay un montón de señal por ahí difusa y de patrones que, como digo, deben ser artefactos instrumentales y del fondo también, porque hay un fondo astrofísico, ¿no? De objetos que hay por ahí que emiten rayos gamma y te llegan de vez en cuando. Y esto no es como la luz que te está llegando continuamente, que una estrella te llegan continuamente a tu píxel, no sé, billones de fotones por segundo. Aquí, pues no sé, en la gráfica esta veo que las cuentas, no sé si una cuenta es un fotón, pero suponiendo que sea de ese orden, pues tienes del orden de 200 cuentas por píxel en 12 años de observación. O sea, que esto es como que de vez en cuando en algún sitio de tu imagen cae un fotón en un momento dado, un fotón de un rayo gamma, y luego un rato más tarde en otra parte de tu imagen cae otro fotón, y así estamos, ¿no? Y así es como vas construyendo la imagen. Entonces, bueno, sí, Solamente quería aclarar algo porque a veces cuando uno dice algo es muy masivo, muy frío, qué sé yo, cuando decimos que Júpiter es frío y eso lo hace un mejor target que el Sol, estamos hablando igual, como decía Héctor, de decenas de miles de grados. Lo que pasa es que si lo comparamos con la temperatura adentro del Sol, son decenas de millones de grados, ¿no? Entonces son 1000 veces más. El Sol no es muy caliente en su superficie, es apenas 10 veces más caliente que un cigarrillo, de hecho, son 5000 grados. Un cigarrillo tiene como 400 en la punta. Pero adentro son como 15 millones de grados, ¿no? Júpiter es caliente, pero 1000 veces menos caliente, ¿no? Así que... sí, De exacto, en hecho, términos relativos. una enana marrón, por ejemplo, hubiera sido también. Lo que pasa es que no tenemos ninguna cerca. Bueno, aquí lo comentan, ¿no? Lo ideal serían enanas marrones porque son más masivas y también, bueno, son más calientes en el centro que Júpiter, pero no tanto como una estrella, ¿no? Pero es lo que dices tú, no tenemos ninguna cerca. Aquí al final comparan las cotas que se sacan de este tipo de resultados con las que sacarías con el Sol o con enanas marrones, que las tienes básicamente mirando al centro galáctico, que es donde tienes una mayor densidad de, bueno, de todo, y en particular de enanas marrones también. De hecho, hay una figura en la que te ponen el Sol, Júpiter, enanas marrones y la detección directa. Las Sí, comparan. es la figura 5, sí, porque ahí te pone el espacio de parámetros y qué es lo que cubre cada una de estos rangos, ¿no? Hay una cosa curiosa sobre las enanas marrones y es que las que van siendo muy viejas tienen tamaños que no son mucho mayores que el de Júpiter. Por Sin eso. embargo, sí son mucho más masivas. Lo que pasa es que se van contrayendo por su propia gravedad y, bueno, como los planetas gigantes son básicamente gas, pues el tamaño no escala proporcionalmente con su masa. Por ejemplo, Saturno y Júpiter no son tan diferentes en radio, no recuerdo ahora, pero creo que puede haber un 10% de diferencia en radio, cuando en masa es mucho mayor, no sé exactamente, pero es un factor bastante más grande, bastante más masivo Júpiter que Saturno. Eh, y bueno, y es por eso, porque al ser más masivo también tira más del gas, lo comprime más y acaba no siendo tan grande, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía sobre las detecciones de rayos gamma es que dicen que no detectan, pero hay un rango en el que sí que encuentran señal en unas decenas de megaelectronvoltios, pero dicen que no se lo creen mucho porque ahí no, el instrumento es digamos, el extremo inferior de sensibilidad y el instrumento ahí pues no tiene mucha fiabilidad. Entonces dicen que, lo digo porque es interesante porque dicen que es una detección a 5 sigmas. Muchas veces estamos hablando de esto de las sigmas y tal, y uno puede pensar, bueno, pero si es a 5 sigmas quiere decir que es súper fiable, ¿no? ¿Cómo dicen que no se lo creen? Bueno, es porque cuando hablamos de sigma estamos hablando de los errores aleatorios, errores de medida debidos a la estadística.
Lo que pasa es que si tú, a ver, por ponerlo de una analogía sencilla, si yo quiero medir esta mesa y cojo una cinta métrica, si la mido 100 veces, pues me van a salir 100 medidas que difieren 1 centímetro arriba, centímetro abajo. Esos son errores de medida aleatorios. Cuantas más medidas yo haga, mejor voy a determinar la longitud de mi mesa. Pero si mi cinta métrica está mal, si mi cinta métrica es incorrecta, yo voy a medir mi mesa con mucha precisión, pero con una medida incorrecta. Entonces, una cosa son errores sistemáticos, que sería mi cinta métrica tiene está mal, está desbarada y mide mal. Eso sería un error sistemático. Y otra cosa son errores aleatorios, que son los estadísticos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sigma, estamos hablando de los errores estadísticos aleatorios, que son los que cuando tú acumulas más medidas los vas reduciendo. Los errores sistemáticos son los que dicen aquí que probablemente, bueno, pues que hay errores sistemáticos en la instrumentación que hacen que esa medida no sea muy fiable, pero de todas formas, como no están seguros, dicen que es una cosa intrigante y que sería bueno que con otros instrumentos que sí estén bien optimizados para este rango, pues que se intentara hacer ese tipo de observaciones, a ver si se confirma o efectivamente es un error instrumental, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante sacar el tema por hacer ese comentario sobre errores sistemáticos y errores aleatorios, ¿no? Que son cosas diferentes. Sí, y un punto importante, ese es un punto clave, ¿no? En el artículo este, ¿no? Pero en general en toda la física. Cuando presentamos los resultados del LHC, de cualquier evidencia, de cualquier indicio, de cualquier cosa, siempre se presentan dos estimaciones como mínimo del error. Una estimación de error estadístico, se suele llamar, que es el debido a la estadística de colisiones, o sea, el número de colisiones que depende, que yo he analizado, y que normalmente cuando aumento el número de colisiones, ese error estadístico se reduce, pero además pongo un error sistemático. El error sistemático es el asociado al error que tiene el modelo teórico, porque el modelo teórico normalmente no se calcula, no es una fórmula, que yo calcule la fórmula, meta los numeritos y me salga un valor, sino que la predicción teórica se obtiene mediante métodos de Monte Carlo, haciendo simulaciones. Como la mecánica cuántica es aleatoria, yo analizo todas las desintegraciones posibles. En muchos procesos el número de desintegraciones posibles es enorme, es muy, muy grande. Perdonad, acaba de pasar una ambulancia, no sé si la habéis escuchado. Sí. Y resulta que, como son muchas colisiones, muchas desintegraciones posibles, yo con métodos de Monte Carlo calculo esas predicciones. Y el método de Monte Carlo es un método estocástico que tiene error. Es decir, la predicción teórica también tiene un error propio. Y ese error es lo que se llama la contribución sistemática. Entonces, cuando se habla de las sigmas totales de la evidencia asociada a una señal, siempre se incluye la combinación de ambas, que asumiendo que son independientes, porque obviamente lo que yo haya medido y lo que yo haya teorizado dependen en algo, si mi teoría es buena, pero bueno, la dependencia no es una dependencia directa, ¿vale? Son cosas a priori realizadas por grupos separados, entonces se combinan directamente, ¿no? Se ponen las desviaciones típicas de la parte estadística al cuadrado más la parte sistemática al cuadrado y se hace la raíz cuadrada, y eso se estima como cuando se recopila y se reduce esa información, en lugar de dar dos errores por separado, tengo una única fuente de error. Y cuando en los modelos teóricos yo puedo separar la parte teórica en un bloque puramente teórico, puramente analítico, y en un bloque computacional, incluso se añade una tercera componente, ¿vale? El error tiene como tres factores que después también hay que combinar. Bueno, por acabar con este artículo entonces, yo me quedé con dos detalles que me parecieron interesantes, y uno es que con la estimación que ellos hacen, llegan a la conclusión de que hay una masa límite de la partícula de materia oscura que es la masa límite que tiene que tener para que haya una posibilidad de que pueda quedar atrapada, de que no se evapore. Esa masa límite de evaporación está en torno a los 20 megaelectronvoltios, ¿vale? Quiere decir que si fuera más ligero que eso, no se podría detectar con este sistema, porque no podrías atraparla, retenerla, se evaporaría, ¿no? Digamos. Entonces, simplemente Júpiter pasa por medio de la materia oscura sin enterarse. O sea que si con este sistema detectáramos materia oscura, pues inmediatamente sabríamos que la masa de la partícula debe ser mayor que esos 20 megaelectronvoltios. ¿Sabes? Es una cota ahí bastante robusta. Y también que el pico de emisión de esos rayos gamma que detectáramos estarían relacionados directamente con la masa de la partícula de materia oscura.
y es prácticamente independiente de la masa de la partícula mediadora. O sea, que nos da igual cuál sea esa partícula intermedia en la que decaiga antes de convertirse en antes de caer a rayos gamma, pues que nos da un poco igual los detalles de eso, ¿no? Y simplemente, si pudiéramos hacer esa detección, tendríamos una idea muy buena de cuál es la masa de la partícula de materia oscura. O sea, que bueno, que son cosas que si algún día se detecta, pues mira, nos daría un montón de información. Sí, básicamente la partícula de materia oscura tendría una masa picada en la suma de los rayos gamma que observamos. Si observamos un pico de energía en 15 megaelectronvoltios, la partícula tendría 30 megaelectronvoltios básicamente de masa.